¿Sabía que la EMAC EP fomenta el reciclaje y aprovechamiento de la materia orgánica en diferentes barrios de Cuenca? Ahora estamos en su parroquia, en Simincay. ¿Cómo debe reciclarlos? A los residuos como papeles y cartones, Tetra Pak, plásticos, envases de aluminio, entre otros, colóquelos en la funda celeste. A los orgánicos tales como residuos de frutas, de verduras, de granos, cortezas, resto de plantas o césped podado, entre otros, póngalos en la funda verde. Y a los desechos no reciclables, entre ellos papel higiénico, pañales, heces de animales, vidrios y otros, en la funda negra. Con esta separación, usted contribuye a la producción de compost, a prolongar la vida útil de nuestro relleno sanitario y a proteger la salud y el medio ambiente. La recolección de las fundas celeste y negra será solo los jueves y de la funda verde solo los martes y sábados, en todos los casos a partir de las 8 horas. Entérese más de este proyecto visitando nuestros canales oficiales o llamando a nuestra línea directa 139. Unidos, lo hacemos bien. Gusto poder compartir nuevamente con ustedes a través de este medio. Soy Gabriela Maldonado, secretaria del Colegio de Ingenieros Civiles de la SUAY. Recuerden que este espacio habitual es traído para ustedes por el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de la SUAY, el ingeniero Galo Delgado Brito, y todos quienes conforman la mesa directiva del SICA. Esta noche, en nuestro espacio de diálogos, aprenderemos sobre recapado de pavimentos flexibles con hormigón con el ingeniero Rosendo Soruco, gerente técnico del Instituto Boliviano del Cemento y Hormigón. Rosendo es un ingeniero civil por la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia, en 1989. Es máster en Administración y Dirección de Empresas en el 2001. Ha realizado cursos de especialización en gestión de pavimentos, diseños y construcción de pavimentos, diseño y control de mezcla de hormigón en Estados Unidos, Brasil, Chile, España y Colombia. Cooperó en diseños y asesoramiento técnico de innumerables proyectos urbanos y carreteros de pavimentos rígidos en Bolivia. Fue docente de maestrías y diplomados en diseño y construcción de pavimentos rígidos y pavimentos flexibles en la Universidad Privada Boliviana en los campus de La Paz y Cochabamba. Ha representado a Bolivia en varios congresos internacionales como expositor en el año 2000. Desde el año 2000 hasta la fecha, es gerente técnico del Instituto Boliviano de Cemento y Hormigón. Antes de dar paso a la exposición de nuestro ponente internacional el día de hoy, me permito darles la más cordial bienvenida a todos quienes han dado cita a este espacio. Recordarles también que esto es transmitido a través de nuestra fanpage en Facebook, que nos encontramos como Colegio de Ingenieros Civiles de la SUAY-SICA, en donde ustedes podrán poner sus dudas o interrogantes acerca del tema que vamos a tratar el día de hoy. Antes de dar ya paso a la exposición de nuestro ponente, quiero dar también la más cordial bienvenida a este espacio a la ingeniera Cristina Gómez, directora del Colegio de Ingenieros Civiles de la SUAY, quienes les dará la bienvenida a todos quienes nos acompañan y se han dado cita esta noche en nuestro espacio de diálogos. Ingeniera Gómez, la escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, mi Gaby, muchas gracias por darme paso. Buenas noches, ingeniero Rosendo. Espero que se sienta muy cómodo y bienvenido en estos espacios de diálogos con la comunidad. Nosotros vamos a estar muy gustosos de escuchar y de aprender de usted y pues ayudarnos a incentivar a que el SICA siga permaneciendo con estos espacios de educación continua. Por favor, todos los que están conectados a través de Facebook Live, no se olviden dejar sus comentarios con sus preguntas para la retroalimentación de todos y que estos espacios sigan continuando e incentivándose. Bueno, no tengo nada más que decir. Espero, ingeniero Rosendo, que siempre nos acompañe cada vez que tenga una oportunidad y que, bueno, que se sienta a gusto con nosotros. Continúe. Muchas gracias.
Gracias, ingeniera Cristina Gómez, dando esta calurosa bienvenida a todos quienes nos acompañan hoy. Quiero dar paso a nuestro ponente, sin antes darle también la bienvenida personalmente e indicarle que para nosotros es un gusto que nos acompañe en este espacio de aprendizaje para nuestros colegas. Por favor, ingeniero Rosendo, cuando usted esté listo, puede iniciar su exposición. Ya, muchas gracias. Permítame compartir la pantalla, por favor. Si me confirman, si salimos. Sí, estamos viendo. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenas noches a todos quienes están asistiendo a este evento. Bueno, ya he sido presentado, soy gerente técnico del IBCH, que es un instituto que trabaja en temas de pavimentos rígidos principalmente y concreto. Bueno, en Bolivia le decimos hormigón. Tenemos bastante experiencia, casi 25 años que estamos en este rubro. Para comentarles así rápidamente, el año 2012 el instituto hizo una asesoría técnica al Instituto del Ecuador de concreto. Conocimos todo el país, yo estaba comentando con Cris, con Gabriela, como tuve la oportunidad de recorrer desde Quito, Guayaquil, antes Cuenca, Manta incluso, viendo los proyectos que hicieron en esa época. Entonces conocemos el mercado del Ecuador, hemos trabajado durante esa gestión y pues ahora muy gustoso de compartir con ustedes nuestras experiencias de colocar sobre pavimentos flexibles capas de hormigón, por eso lo llamamos recapado. En inglés se conoce como white topping, es como colocar una capa más clara sobre una superficie que es más oscura como es el pavimento flexible. Entonces en estos minutos les voy a hacer una presentación corta mostrando nuestra experiencia para proporcionarles ideas. Vamos a tener una etapa para preguntas también después de la presentación. Si ustedes tienen, pueden gustosamente hacerlas, por favor, ya sea por el chat o por el micrófono, como los organizadores hayan preparado. Entonces, doy inicio. Bueno, empezamos con esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los principales factores para hacer diseños de recapados con concreto? En la imagen vemos una avenida que se ha construido en Bolivia. Bueno, primero que nada tenemos que definir qué espesor de losa le viene bien a las condiciones de ese proyecto, que son el tráfico, el suelo, el clima. Necesitamos como datos, por ejemplo, conocer la resistencia. Generalmente esta resistencia se mide a la tracción por flexión. Datos técnicos, como están anotados, los coeficientes de ecuación térmica, los módulos, si se va a utilizar fibras para que trabaje bien esta alternativa, que es colocar una capa rígida sobre algo que es un poco más flexible. Entonces hay que tomar ciertas consideraciones. ¿Qué va a pasar en la interfase de ese pavimento de concreto con la capa existente de asfalto? ¿Se va a adherir? ¿No se va a adherir? Las capas de apoyo, ¿en qué condiciones están? Por ejemplo, la base, la subbase del pavimento existente. Tenemos que definir la geometría de las juntas. Es mejor hacer losas cortas, de menores dimensiones, de tal manera que se acomoden a los posibles asentamientos que se pueden presentar. ¿Cómo está el apoyo? ¿Cómo van a ser las transferencias de las cargas en las juntas transversales, longitudinales? Eso es un tema importante, dependiendo del tráfico, lógicamente. ¿En qué condición está la subrasante? Y finalmente un estudio de tráfico pormenorizado que tenga su proyección, de tal manera que podamos calcular ejes equivalentes, calcular la vida útil, que generalmente en estos proyectos debe ser mínimo 20 años. Algunas otras consideraciones importantes que se hacen en estos diseños de recapados, de colocar concreto sobre pavimentos existentes flexibles. Tenemos que ver hasta qué medida el deterioro del pavimento existente se tiene que reparar. Nos debemos preocupar siempre en estos proyectos cómo se va a evacuar el agua. Hay que preguntarse cómo está el drenaje superficial, el subdrenaje también. Después, una de las alternativas a las cuales, según sectores, se van analizando es si hay necesidad de hacer un reciclado del pavimento existente. Si este tiene una baja capacidad, pues si falla, se coloca una capa de concreto encima y también va a fallar. Entonces podemos ver la alternativa de hacer soluciones puntuales en los lugares más débiles. Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es asegurar la durabilidad de lo que se va a colocar con capas de refuerzo, como ven en la imagen, una capa de concreto que generalmente está entre los 15 y 25 centímetros de espesor, asegurando por los conceptos de confiabilidad. Por ejemplo, si es una autopista,
diremos un 90% de confiabilidad, si es una carretera un 85%. Eso significa 10 y 15% de riesgo de lo que estamos diseñando no llegue a cumplirse adecuadamente en la vida útil del pavimento. En algunos casos se suceden problemas porque estamos recapando una vía antigua que necesita ser ampliada. Entonces hay que darle las condiciones a esa ampliación para que la losa se apoye en superficies de resistencia similares. Y temas que se deben considerar, ¿no? Cuando se hacen recapados de pavimentos existentes, el tráfico hay que darle las condiciones, como vemos en la fotografía, para que pueda ser desviado mientras se está haciendo el vaciado del concreto en uno de los carriles, en este caso en el carril de la derecha, como se ve en la imagen. Hay diferentes opciones. Básicamente, al colocar concreto sobre el pavimento flexible, podemos buscar la adherencia o la no adherencia. Como ustedes ven, en sistemas adheridos tenemos distintas soluciones. No las hemos hecho en Bolivia, porque apostar a la adherencia significaría tener un concreto asfáltico de espesores considerables. Podemos ver que el espesor puede variar y la geometría de las losas según las imágenes que tenemos. Nuestra experiencia en Bolivia es más apuntar a los sistemas no adheridos, o sea, aquellos que van a trabajar de forma independiente sobre la superficie del pavimento flexible. Hemos trabajado en pavimentos no adheridos sobre asfalto, como vamos a ver en los ejemplos, utilizando losas cortas. Estamos hablando en espesores, digamos, entre 10 centímetros, 15 centímetros, hasta los 25, y en estos otros podríamos hablar entre 10 y 20 centímetros dentro de un rango racional, haciendo que las losas sean de dimensiones menores al ancho del carril para que el tema de la transferencia de cargas pueda funcionar, para que las losas se puedan acomodar y con las cargas pesadas no vayamos a tener fisuras ni deterioros que aparezcan muy rápidamente. Les comparto, existe un texto, las capas que se llaman capas de refuerzo con hormigón o con concreto, como se llama en el Ecuador, que es una publicación de esta entidad y de la American Concrete Pavement Association. Tenemos esta edición, la tercera, que ha sido traducido por el Instituto Chileno del Hormigón y es, digamos, la herramienta más completa para poder hacer este tipo de trabajos. Tenemos acá todo el contenido, todos los temas que se ven, no vamos a verlos en detalle, lógicamente, pero si ustedes lo buscan como capas de refuerzo con hormigón en el ICH, Instituto del Cemento y el Hormigón de Chile, lo pueden descargar de forma libre. Entonces, esta sería, digamos, la guía más utilizada a nivel Sudamérica para hacer este tipo de trabajos. Si no tuvieran algún inconveniente en conseguirla, les voy a dejar en la parte final mi correo para que me puedan escribir y yo se las comparto libremente. Bueno, el tema de colocar capas de concreto sobre pavimentos flexibles tiene que buscar información en relación a qué resistencia tiene el pavimento existente. Hay diferentes formas de hacerlo. Se puede utilizar la deflectometría tradicional para determinar la resistencia de la capa subyacente, la resistencia del pavimento existente, y utilizando el deflectómetro de impacto. Ahora hay herramientas más modernas, como por ejemplo son los penetrómetros en el suelo de ondas de sonido, los GPRs, Ground Penetration Radar, como vemos en esta imagen, que se lo hace pasar sobre la superficie del pavimento flexible para determinar los espesores de capas. Entonces, con estas dos herramientas podemos conocer la condición del pavimento existente. Acá tenemos unas fotografías de los equipos que normalmente se utilizan para hacer este trabajo, los deflectómetros de impacto, el Falling Weight Deflectometer, ¿no? Que ya sea del modelo de la Dynatest o de la QAP, estoy seguro que en el Ecuador tienen estos equipos para poder detectar las características de los materiales que están siendo analizados y van a ser recapados con el concreto. Nosotros hemos comprado en Bolivia este GPR, Ground Penetration Radar, que lo tiene la entidad de carreteras. Esta es una imagen de un proyecto en el que apoyamos en el año 2008, 2010, más o menos, y aquí estamos preparando cómo jalarlo. Tiene su rueda, su brazo, descuelga estos elementos que proporcionan ondas de sonido de alta y baja frecuencia. Acá tenemos una y entre las dos ruedas otro elemento
Y al pasar sobre las vías en asfalto u hormigón, podemos ir detectando los espesores de capas. Acá tenemos un espesor de pavimento de concreto de 18 centímetros de espesor, y además también en los lugares donde hay variaciones podemos ver de que posiblemente aquí tengamos un problema de apoyo, o también podemos detectar la capa subbase que está debajo del pavimento de concreto. Entonces, lo que se busca es rehabilitar, por ejemplo, vías urbanas mediante el recapado con pavimento rígido o white topping, con capas de concreto, sin la necesidad de retirar el pavimento existente. Esta es una toma de la ciudad de La Paz, una de sus avenidas, se conoce como la avenida Bush, tomada desde el teleférico. Este teleférico va con unas torres encima de la jardinera central. Y en esta fotografía estamos observando el estado de esta vía. Es un pavimento rígido existente que ha recibido una capa de asfalto y todo el tiempo ha tenido problemas por la reflexión de fisuras. Estábamos analizando hace algunos años fresar esa capa de asfalto hasta un cierto valor, de tal manera de colocar encima una capa de concreto. Entonces, eso nos abre un gran campo de aplicaciones de estas alternativas. Lógicamente que en una vía urbana tenemos el gran problema de que si colocamos sobre la calzada una capa de concreto, eso significa que vamos a llegar casi al nivel de las aceras. ¿Qué hacemos con las cunetas, con los bordillos? Hay distintas soluciones que las vamos a comentar, si da el tiempo en esta presentación, para estas circunstancias. Pero ya entrando en tema y mostrarle la experiencia que hemos desarrollado en nuestro país, en Bolivia, vamos a ver los recapados de concreto más comunes. Estaba mencionado en el primer esquema, donde se podía ver de que una capa de asfalto deteriorado puede ser sobreencarpetada con una capa de concreto. Y de esa manera trabajar de forma no adherida encima del pavimento existente. La otra alternativa, que también la hemos analizado, no está en esta presentación, pero por ejemplo un pavimento existente, como vimos en la fotografía, de concreto, puede recibir una capa de asfalto, se la fresa y encima se coloca una capa de hormigón. Lo que hace la capa de asfalto es evitar que se adhiera hormigón con hormigón. Trabaja también en la segunda condición separada. Entonces, con estas dos opciones, ¿cuál es el campo de aplicación y las ventajas de disponer sobre una superficie de asfalto que está deteriorado una capa de hormigón? Si nos aseguramos de que esta capa de asfalto está estable, en realidad no tiene problemas de asentamientos principalmente, sí distorsiones, no necesariamente una distorsión podría ser necesariamente de tenerla que corregir, dejar completamente libre la superficie, pero se puede colocar encima, incluso sobre fisuras transversales, longitudinales, porque lo que va a hacer el concreto es puentear esas deficiencias que son más funcionales, finalmente, o también estructurales, pero que no le van a afectar a la nueva losa. Y de esa manera vamos a poder asegurar una capa de concreto con mayor durabilidad. Vamos a mostrar un ejemplo de una avenida que hemos hecho en La Paz, que ya tiene casi como 15 años y no tiene ni una fisura en todo ese lapso de tiempo. Además, evitamos, al colocar una capa de hormigón, que las fisuras que pueda tener la superficie de asfalto no se lleguen a reflejar hacia la nueva superficie de concreto que se está planteando. ¿Qué sucede con los pavimentos flexibles? Normalmente con cargas pesadas, principalmente en las ciudades, con los buses. En Bolivia está de moda estos buses de transporte masivo con cargas pesadas que superan las 11 toneladas en el eje simple. Pues se empiezan a producir muchos ahuellamientos con esas cargas repetitivas. Entonces, estas deformaciones plásticas son estéticamente un problema y también incluso por la seguridad de las vías se ahuellan estas y son todo un problema. Entonces, se puede analizar y colocar encima previo fresado de las deformaciones que se tienen sobre la superficie de una capa de concreto, ¿no? El recapado que les estamos planteando.
En esta vía, por ejemplo, se analizó la posibilidad de colocar de un recapado. Acá vemos fisuras longitudinales, fisuras transversales, después de la interpretación que se hizo en el tema de la capacidad estructural del pavimento flexible, se dio de que estas fisuras, si bien son estructurales para el pavimento flexible, pero para el pavimento rígido, como apoyo puede trabajar muy bien. Entonces, después de esa evaluación, sí estamos animados a colocar, evidentemente considerando de que vamos a variar la cota de la calzada en relación a las aceras y la jardinera, es posible pues esta solución de colocar capas de concreto con losas cortas, en este caso para esta vía de 2 carriles por sentido de tráfico, con mínimas reparaciones. Muy bien. Entonces, en función a esta teoría, a estos conceptos, les vamos a mostrar la experiencia que tenemos en Bolivia de estas soluciones que se han dado en vías principalmente urbanas. Esta es una avenida, el nombre no importa, en la ciudad de La Paz. Es la avenida Cantutani, que une, digamos, la zona alta de la ciudad con la zona de más abajo, pendiente abajo está la ciudad. En la zona norte está el centro de la ciudad. Ahí estamos a una altura mayor hacia la zona sur, donde esta avenida conduce. Esta avenida ha sido más o menos construida por la década de los 80 con pavimento flexible. Tiene 2 sentidos de tráfico, como ven en el lado de la derecha, que está de subida hacia la ciudad. Aquí están los edificios. Este es pavimento flexible, que tiene muchos problemas, incluso actualmente, porque solo se ha hecho el carril de bajada, como vemos en la fotografía, en sentido contrario. Y sobre el pavimento flexible se ha colocado esta capa de concreto. Como pueden ver, se está vaciando de los 2 carriles, uno de ellos con la solución de hormigón o concreto y losas cortas. Por ello, tenemos en las juntas transversales barras de amarre, o mejor dicho, barras pasajuntas colocadas en canastillo, esto es acero liso, para que se pueda mover libremente el concreto, y en la unión de las 2 medias losas que conforman un carril, se tiene la utilización de barras de amarre, para después hacer el cortado y que ambas medias losas trabajen con una nueva junta en el centro del carril. Entonces esta vía tenía bastantes problemas, como ustedes pueden ver. Es una topografía bien ondulada, tiene muchas curvas, entonces con el paso de los vehículos se producen estas deformaciones que vemos en la imagen, y además también ahuellamientos severos. Eso es perjudicial desde el punto de vista de calidad de conducción, porque los vehículos van vibrando al pasar sobre esta superficie. Cada vez la alcaldía gastaba dinero en fresar la superficie, en corregir, en bachear, y además también es peligroso en la época de lluvias, porque eso puede producir que los vehículos salgan de la vía o tengan problemas de adherencia con la superficie del pavimento. Esta es otra foto mostrando otra de las curvas, si bien esto está en el sentido contrario porque se suspendió el tráfico para hacer los trabajos, en determinar qué pasa con las distorsiones. Como son curvas muy seguidas, los vehículos al girar producen deformaciones en el pavimento flexible que producen esta calidad de rodadura. Acá se pueden apreciar el nivel de los ahuellamientos. Ya en la vía, cuando se decidió fresarla, podemos comparar con una regla de 3 metros, colocando en el sentido transversal, y valores que están superando los 3 centímetros. Eso se corrige haciendo un fresado. Esta es la fresadora que se utilizó en el proyecto. Se utiliza comúnmente en los proyectos, principalmente en pavimentos urbanos, incluso en carreteras, para ir corrigiendo esas distorsiones. Esta es una fresadora que tiene unos discos de diamante que cortan, y además con esta cinta transportadora directamente el material lo depositan en una boqueta, parte del material. Después hay que barrer todo lo que se llega a fresar. Teníamos dudas, más o menos hace 15 años, qué pasaba en este sector, donde teníamos, digamos, fisuras que estaban dando origen a una deformación, a un deterioro, conocen en pavimentos flexibles como piel de cocodrilo.
se hizo la evaluación de flectometría, tenía una más buena capacidad, no hemos hecho ninguna corrección. Encima de esto, después de hacer el fresado, sin necesidad de bachear ni nada de ello, se ha colocado la losa de hormigón y ha trabajado perfectamente. O este tipo de fisuras longitudinales que se han producido por algunas deformaciones en el pavimento, principalmente cuando aparecen las fisuras longitudinales en pavimentos flexibles, se debe en algunos casos a que el material se está acomodando con las cargas pesadas, pero igual con deflectometría, con el estudio del GPR, pudimos verificar que el material es estable, no hicimos ninguna corrección, hemos colocado la losa encima, 15 años después no hay mayores problemas. Se ha utilizado el deflectómetro de impacto que en esa época teníamos disponible para hacer esa evaluación, como ya les he comentado. Entonces ustedes pueden ver que en un trabajo urbano, el tema de hacer el trabajo de medir la capacidad resistente del pavimento existente es de cuidado por el tráfico que circula al mismo tiempo que se hacen las evaluaciones. Después de hacer el trabajo, además también nos hemos querido asegurar, porque una cosa es levantar con deflectometría de impacto, como se hace que, por ejemplo, cada 30 metros al 3 bolillo, podría ser que en la parte intermedia estemos fallando y no detectando un punto débil. Utilizando esto del penetrómetro dinámico de cono, que hace caer una masa de más o menos 8 kilos en una altura de algo así como 60 centímetros, va introduciéndose y en función de la cantidad de golpes podemos inferir el CBR de esa capa. Con esta hemos comprobado en este sector de que había buena resistencia. Ustedes pueden apreciar en el talud, si esto se ha cortado, este mismo tipo de material, gravo arenoso, de muy buena resistencia, la tenemos como fundación de la vía y eso garantiza de que el pavimento es estable. Esta es una vista de la fresadora después de que ha trabajado los agüellamientos, las distorsiones en el mismo sector donde mostramos la primera fotografía. Evidentemente la fresadora al hacer su trabajo ha cargado parcialmente sobre las volquetas el material que ha sido fresado y posteriormente esto ha sido barrido para dejar una superficie lo más lisa, lo más recta posible para colocar una capa encima de concreto que tenga un mismo espesor, que es la garantía para que trabaje adecuadamente. Se puede apreciar el trabajo de la fresadora, aquí algún problema que se ha corregido posteriormente, deja con estas estrías, entonces cuando se coloca sobre la capa de pavimento flexible, el concreto en alguna medida también llega a semiadherirse en estas partes que son más rugosas por la característica propia de la textura. En esta vía, básicamente es en un sector donde no hay muchas casas. Como ustedes pueden ver, ese mismo talud donde mostrábamos las características del material. Tenemos una acera que no la hemos removido, pero sí lo que hemos hecho ha sido retirar el bordillo existente para que la losa nueva que se va a colocar agarre un bordillo invertido, porque el nivel de la vía va a resultar incluso en algunos sectores más alto que la misma acera. Retirado el bordillo, incluso en el sector donde había la jardinera central, estamos viendo el inicio de los vaciados en un cierto sector, donde podemos apreciar de que con la utilización de encofrados metálicos, en el espesor proyectado, se define el área, utilizando para las pasajuntas en estos elementos para hacer las juntas constructivas, y vaciando pendiente abajo, utilizando hormigón con un revenimiento de no más de 5 centímetros, con una regla vibratoria, y el auxilio de vibradores de inmersión, se va haciendo el acabado del concreto pendiente abajo. Esa misma fotografía tomada del lado opuesto, podemos apreciar cómo está la superficie de asfalto. Acá se ve, tenemos fisuras longitudinales, no hay necesidad de repararlas. Con los procedimientos anteriores nos hemos asegurado de que es estable el material sobre el cual se va a colocar. Aquí vemos que ha salido el bordillo anterior, entonces el encofrado lo colocamos a 20 centímetros para que cuando se vacíe la losa, después se construya encima un bordillo
adherido, ¿no?, en la parte superior. Se puede apreciar las barras pasajuntas en unas juntas transversales colocadas en canastillos. Esto es acero revestido con pintura anticorrosiva por el tema de oxidación para el libre movimiento de las losas, y en medio del carril materializamos una nueva junta longitudinal para las losas cortas. Esta es una fotografía antes de hacer el vaciado. Hay que tener mucho cuidado porque la colocación del encofrado depende de la superficie sobre la que se va a colocar. Entonces tenemos que asegurar de que no se mueva ese encofrado, por eso están utilizando esas estacas metálicas. Y hacia el lado de la izquierda, donde vemos el encofrado, donde antes estaba la jardinera, lo propio. Bueno, el vaciado se ha ido realizando, como hemos visto, primero uno de los carriles y después el siguiente. Primero se ha concluido el del lado de la izquierda, en este sentido de bajada. Como ustedes pueden ver, ¿qué pasa después de que se han materializado las dos losas, las dos medias losas? Se han hecho el corte de juntas transversales longitudinales, se ha vaciado este bordillo, que podríamos llamarlo invertido. Está colocado por encima del mismo pavimento rígido. Incluso hay que tomar cuidado en lugares donde hay sumideros, se le hace nomás su conexión. Después de hacer este vaciado, se ha vaciado el carril de la derecha, en el sentido de bajada. Como podemos ver, está haciendo el sello de juntas, y vemos cómo para colocar, y hemos quedado en realidad al mismo nivel que las aceras. Entonces, para que exista alguna seguridad para el personal o para el mismo peatón que va a pasar por esta vía, entonces después se colocan con el hormigón, el concreto está en estado fresco, estas U invertidas de acero, con acero longitudinal, para vaciar encima el mismo bordillo. Estas son las características de la vía. En general son 2.25 kilómetros de extensión, el ancho del carril 3,50 metros, en total 7. El diseño ha estado a cargo de nosotros, la supervisión, la alcaldía, el gobierno municipal, puso una empresa para que se encargue de ello. Y hablando de las dimensiones de las losas, estas eran variables. Cuando estábamos en una tangente, 1,75 de ancho por 2,10 a 2,80 metros. Cuando estábamos en sectores de curvas, existe el sobreancho, entonces nos extendíamos a 2,10 por 2,80. El espesor, 21 centímetros. Con 21 centímetros, 15 años, este proyecto no tiene mayores deterioros. Ha sido una excelente solución. Y son cosas de la vida. Al final estaba presupuestado hacer el sentido de bajada como el de subida, pero hubieron tantos problemas por el tema de cortar el tráfico. En la ciudad no hay muchas vías para subir al centro, donde están los edificios, donde están las oficinas y todo ello. Al final se ha quedado. Hemos hecho tan solo la vía del sentido de bajada, y la de subida actualmente, después de 15 años, sigue en pavimento flexible. Y se puede apreciar la diferencia al circular con esta solución en concreto versus el pavimento flexible, que se sigue distorsionando, que se sigue teniendo que recapar, fresar y todo ello. Entonces, como primer experiencia de mostrar esta avenida, tenemos aquí una toma del teleférico amarillo que está llegando a la zona sur de la ciudad del Alto, en La Paz. ¿Qué conclusiones tenemos? Primero que nada, el control topográfico es de mucho cuidado. Como vemos, tenemos una vía existente que tiene deformaciones, y a ello tenemos que colocarle una capa. Y tenemos que hacer esa capa lo más lisa posible, lo más, según el mismo diseño, que tenga una superficie plana para que la circulación de los vehículos en su superficie no tenga distorsiones, como lo tiene el pavimento flexible. Entonces, ese trabajo de colocar los encofrados tiene que hacerse acomodando la superficie de tal manera de tener tramos lo más rectos posibles. Entonces, alinear los moldes es complicado, como vemos en la fotografía. Hemos aprovechado para revisar en qué condiciones está la evacuación de aguas, tanto el drenaje superficial como subsuperficial. En algunos sectores hemos tenido que hacer mejoras en el tema de los sumideros principalmente, porque el agua en la zona, el agua subsuperficial, no influye mucho.
Las losas cortas son una muy buena solución. Si bien no se ve en esta imagen, tenemos los anchos 350, 1,75 por 2,80 la losa, ¿no? Y está trabajando bastante bien, se ha acomodado algunos pequeños asentamientos que se pueden producir con la nueva junta y la geometría de estas losas. No se tienen deterioros, ya son 15 años de habilitada esta vía. Como podemos comparar, tenemos una superficie clara en el sentido de bajada y en el sentido de subida, que no se ha podido hacer el trabajo por el tema de tanto tráfico que hay en esta vía. Vemos el pavimento flexible, más oscuro, que incluso en temas de iluminación en la noche, una superficie clara es mucho más ventajosa. Nuestra segunda experiencia en Bolivia, en pavimentos urbanos, es en el recapado de una vía que une el Alto, en la ciudad aledaña a la ciudad de La Paz, donde está el aeropuerto, y la localidad de Viacha, más o menos hay como 27 kilómetros de longitud. Entonces, originalmente había una carretera de un carril por sentido y se decidió duplicarla, o sea, volverla de 2 carriles por sentido y utilizar el pavimento existente como Waitopi o como recapado. Y el nuevo que se iba a construir, en este caso el sentido hacia Viacha, como pavimento nuevo. Entonces, es una solución bastante interesante porque estamos intentando aprovechar el pavimento existente, no retirarlo, porque tiene su costo, incluso es perjudicial por temas del medio ambiente, y en el lado de la derecha construir un pavimento nuevo. Entonces, estamos uniendo un recapado con un pavimento nuevo. Esta vía tiene un inconveniente, acá tiene un drenaje pluvial, no hubo presupuesto, entonces está preparada la vía para que algún día se retire este New Jersey y tengamos 3 carriles de ida y después construyamos 2 adicionalmente al existente para hacer los 3 carriles en el sentido contrario. Y para ello se supone que se va a hacer una bóveda en este sector. Ya vamos a ver una fotografía aérea mostrando esas características. Pero ¿qué destacamos? Sobre el pavimento existente estamos pretendiendo colocar una losa de 24 centímetros de espesor sin necesidad de removerla. Bueno, de alguna medida he explicado, las pendientes son a ambos lados en el pavimento original y además deberías tener una sola pendiente por el sentido del tráfico. Esta zona de acá tiene pendiente negativa y positiva por el hecho de que tenemos una vía anteriormente considerada. Se han utilizado barras de amarre en las losas, se han utilizado losas cortas bajo los mismos conceptos que hemos explicado. Esta tiene un concreto asfáltico sobre una base granular, le vamos a colocar un recapado. El bordillo es adherido, no es sobrepuesto, y se ha practicado el relleno fluido de este canal, en este sector, para hacerlo rápidamente, porque al mismo tiempo que se iba habilitando la vía, se iba construyendo este muro de contención para limitar el canal. Esta es una vista en perspectiva de la solución. Pavimento nuevo, el de la derecha. Pavimento recapado, el de la izquierda. Las dimensiones de las losas, ustedes pueden apreciar, incluso son variables, de unos 75 por 2,80 en el carril interno, en el externo, 2 y 2,50 metros para que agarren parte de la berma. Lo propio en el sentido contrario. Esta es la vista de cómo ha quedado el proyecto, tomada con un dron, me imagino. Como pueden apreciar, la vía tiene en realidad 3 carriles que posteriormente se van a habilitar para ir hacia Viacha, y uno de ellos se va a habilitar con otros 2 que posteriormente se van a construir encima del canal. De esa manera, en algún momento, retirando el flex beam, vamos a tener 3 carriles por sentido de tráfico. Entonces, como experiencia, comentarles de que cuando tenemos un pavimento flexible existente, incluso, como tiene pendiente originalmente de 2% y después la vamos a llevar a 2,5%, vamos a colocar sobre el pavimento existente una losa de 24 centímetros. Por temas de geometría, incluso hay que hacer algunas variaciones en nivel de
colocado del eje de la vía. Entonces, de esta manera verificábamos de que iba a haber un desnivel de 3 centímetros que no se iba a notar. Hicimos un solo trazo, de esa manera hemos logrado materializar los 24 centímetros sobre el pavimento existente de concreto asfáltico que tenía en algunos sectores 5 centímetros. Vemos acá el proceso constructivo, cómo se iba vaciando. Primero se han construido los 2 carriles en el sentido hacia Viacha y posteriormente el sentido contrario. En la parte media era necesario vaciar un espacio para alojar la baranda New Jersey. Pero de forma previa se han hecho estudios de deflectometría, como en todos los casos, utilizando el deflectómetro de impacto para detectar lugares débiles del pavimento flexible. En esta fotografía podemos apreciar un sector donde la erosión del canal de drenaje pluvial podría comprometer la resistencia del material. Este trabajo de ensayo de deflectometría se debe hecho cada 100 metros al 3 bolillo, como pueden ver acá. Y de esa forma hemos asegurado, no, mejor dicho, llegan a tenerse datos cada 100 metros, pero las mediciones se las hacen cada 200, intercaladas, ¿no? Como se ve al 3 bolillo. Toda la información ha sido procesada por la metodología de Horak. Por ejemplo, en este sector, entre la 5+100 y la 14+500, que era parte del proyecto, hemos llegado a detectar lugares en función a las deflexiones principales, donde el pavimento está en buena condición, en condición regular, con las fórmulas de la radio de curvaturas o los índices de capas, podemos detectar si falla la base, la capa subbase, o finalmente problemas en las capas inferiores. De esa manera, en este sector habían como 6 o 7 lugares donde se tenía que retirar el material y dar soluciones con suelo cemento. En estas fotografías podemos mostrarles las soluciones que se han dado. Por ejemplo, este es el muro de contención que fue construido de forma previa. Se empezó por el sentido sobre pavimento nuevo, entonces había espacio para poder trabajar y vemos el relleno fluido que se ha colocado para que se pueda después materializar el carril en el sentido contrario. Algunas soluciones, cuando se hacen estas vías urbanas, hay necesidad de hacer conexiones. Este es el alcantarillado pluvial que cruza la vía y lleva hacia el canal de drenaje. Entonces había que cortar el concreto asfáltico existente y darle una solución, por ejemplo, con suelo cemento, para poder salvar la diferencia en el apoyo de lo que eso proporciona una capa de pavimento flexible y este sector. En uno de los sectores, de los 6 que les he mostrado, teníamos esta característica, la vía estaba bastante deteriorada, entonces se la ha levantado, porque tenía problemas de asentamiento, saturación de la subrasante, y se ha dado soluciones con suelo cemento como apoyo. Y hemos llegado a inferir de que es similar la resistencia de un suelo cemento de 15 centímetros de espesor a la capa existente de pavimento flexible. El vaciado sobre un pavimento flexible existente podemos mostrar en esta fotografía, de la superficie de asfalto, encima le estamos colocando la capa de concreto. Acá podemos ver una pavimentadora deslizante que está preparada para hacer en una sola pasada los 2 carriles. Están separados por el espacio que posteriormente va a ser rellenado, donde se va a alojar la baranda New Jersey. Este es el estado después de que la pavimentadora, sin necesidad de encofrados, ha dejado sobre la capa de asfalto, no se deforma, hay que trabajar con un proceso que en el Ecuador lo conocen, nos hemos visto en el año 2012 cuando visitamos estos proyectos, utilizando una cuerda guía para darle las referencias, de tal manera de que en una sola pasada podamos cumplir el ancho y el espesor de la losa especificado. Acá podemos apreciar el momento en el que llegan el transporte del concreto en volquetas, dejan en la parte delantera de la pavimentadora la superficie de asfalto, no se le han hecho mayores correcciones. Todo esto está delimitado por las cuerdas guías que le proporcionan la información a la pavimentadora, de tal manera de hacer pasar este encofrado deslizante y dejar el espesor de la losa en los 24 centímetros que han sido considerados.
El tema de utilizar pavimentadora deslizante tiene que tener sus cuidados. Por ejemplo, el asentamiento debería estar entre 2, 3 centímetros máximos. Si utilizamos un asentamiento con estos equipos, digamos, de 5 o 6 centímetros, se caen los bordes. Entonces, como ustedes pueden ver, es una mezcla bastante seca que es trabajada por estos equipos por medio de extrusión. Obligar a la mezcla que pase por debajo de la pavimentadora en función a su velocidad de avance, a la cantidad de vibración, al peso del equipo, pueden extruir la losa sin la necesidad de encofrados. El vaciado en esta zona tiene sus cuidados, especialmente en las noches, en el invierno, mayo, junio, julio, las temperaturas bajan por debajo de 0 grados centígrados, entonces ahí hay necesidad de utilizar por lo menos una carpa para proteger al pavimento, o en su caso la utilización de mantas térmicas para asegurar de que la temperatura no va a ser perjudicial en relación a la ganancia de resistencia, a la hidratación del cemento, ¿no? Al pasar del estado fresco al estado endurecido. Entonces, como podemos ver en esta imagen, este es el carril de ida hacia la localidad de Villacha. Este es un pavimento nuevo. Se han conformado las losas cortas. Tenemos 1, 2, 3, 4. 2 carriles. Esta agarra parte de la verga. Esto se ha construido primero. La pavimentadora ha venido de la parte del fondo hacia nosotros. Ha llegado hasta la parte final, a la progresiva de inicio de este tramo. Ha girado en sentido contrario y ha ido desde el Alto hacia Villacha. Y aquí podemos ver lo que se ha hecho el día anterior. Están cortando las juntas longitudinales, lo que se está arrancando en la mañana de esta fotografía, muy temprano, a las 9 de la mañana, en algunos casos en el invierno, a las 8 cuando hace menos frío, y podemos ver cómo va avanzando. Entonces, se crea entre las dos pasadas de la pavimentadora en este espacio un sector que posteriormente se va a vaciar con un hormigón de similares características para colocar la baranda New Jersey. Ahora, en este sector tenemos una pendiente que sigue estos otros 2 carriles, porque algún día esta vía se la va a habilitar para 3 carriles, y este carril que se ha colocado sobre el pavimento existente necesita ser construido primero un cajón para que encima de este se construyan los otros 2 y la volvamos más adelante como una vía de 3 carriles por sentido. Muy bien, entonces eso es todo lo que yo tengo como experiencia de colocar recapados de concreto sobre pavimentos flexibles existentes. Los 2 proyectos más emblemáticos que hemos hecho en Bolivia, les estoy mostrando. Tenemos otros proyectos también, pero no son tan relevantes. Entonces, ya para concluir la presentación, quiero quedarme con estas recomendaciones finales. Empezar indicando de que la solución de recapados proporciona ahorros en costos. Eso es definitivo, en el sentido de que nosotros estamos conservando el pavimento existente, no lo estamos removiendo. Entonces no es un problema ambiental todo el material que va a salir, sino lo conservamos y colocamos sobre el pavimento existente una capa de concreto. Se conservan entonces las capas del pavimento existente. Existen metodologías para el diseño. Les he presentado el manual de la ACPA, que está traducido al español, y además también la geometría de losas, que libremente se las emplea, y en base a esto de las losas cortas de menores dimensiones podemos lograr soluciones muy adecuadas. ¿Qué tenemos que hacer para garantizar esto? Auscultar el pavimento existente. Ese pavimento flexible, ya sea con un deflectómetro de impacto, con un GPR, conocer sus capas, la condición en la que están estas, para asegurar que la losa, sin necesidad de que se reparen fisuras, pieles de cocodrilo, basta que éstas sean estables, la losa se garantiza en su trabajo. Bueno, hemos comentado del GPR, del deflectómetro. Esto nos asegura la capacidad estructural del paquete. Hemos tenido muy buen comportamiento con losas cortas. Hemos mostrado la avenida Cantutani, que tiene 15 años, ningún deterioro, no se han fisurado las losas, las vías se le ha dado la solución de lisura superficial lo mejor posible, y uno compara circular sobre ese recapado versus el sentido de subida, que todavía no se lo he hecho por temas incluso políticos, sigue en pavimento flexible, y los conductores comparan la gran diferencia, ¿no? 15 años sin mayores deterioros y con muy buen desempeño. Son soluciones con soportes mixtos que dependen de estabilidad
y la resistencia al efecto de la saturación. Pavimentos urbanos existentes, proyectos con diversas opciones de evacuación de aguas e interacción con bordillos y acero, nos tenemos que asegurar, especialmente para garantizar de que la nueva capa que se está colocando trabaje tanto funcionalmente como estructuralmente, y estas soluciones sean consideradas no solo en vías urbanas, sino también en carreteras, como una solución duradera y además que va a asegurar un adecuado desempeño y satisfacción de todos los usuarios y la comunidad en su conjunto. Bueno, eso es todo cuanto yo puedo presentarles. Si tienen algunas preguntas, estoy atento para responderlas. Aquí les dejo el correo del instituto, rs@ibch.com, incluso la página web, para que ustedes puedan hacer las consultas que puedan tener, ¿no? Yo agradezco esta presentación. Hay unos ingenieros que me han ayudado de las entidades estatales con la información proporcionada. La cementera Sobose, que ha hecho el colocado del pavimento rígido y ha proporcionado el cemento, también siempre los menciono como agradecimiento porque me han facilitado la información para que pueda hacer esta presentación. Eso es todo, estimada Gabriela. Gracias. Gracias a nuestro ponente por tan magistral exposición. Esta información brindada sin duda alguna fue de mucha ayuda y elevó los conocimientos de cada uno de nuestros colegas que se dieron cita a este espacio habitual denominado Diálogos. Quiero agradecer también a todos quienes se dieron cita a través de nuestra fanpage, como lo es a José Torres, a Augusto Bustamante, nos dice excelente exposición técnica. Gracias por realizar este tipo de eventos. Recuerden que nosotros semana a semana trabajamos con los mejores exponentes, con la finalidad, por supuesto, de brindarles un conocimiento de interés para, por supuesto, su carrera y que de una u otra forma esto ayude en cuanto a conocimientos. Ingeniero Rosendo, queremos agradecer nuevamente por su valiosa intervención y su aporte de aprendizaje impartido esta noche. Esperamos que no sea la primera vez que nos acompañe, sino, por supuesto, en muchos espacios más de diálogos junto a nuestro gremio. Bueno, muchas gracias. Yo les agradezco por la invitación, gustoso de participar, mostrándoles la experiencia que hemos ganado en este tema de colocar recapados de concreto sobre pavimentos flexibles. Cualquier consulta que tengan, les he dejado el correo, la información para que podamos compartirla, ¿no? El instituto es una entidad que hace todo esto de forma gratuita, es una entidad sin fines de lucro y tenemos muy buenos contactos en el Ecuador, ¿no? Como les he comentado, fuimos el 2012 y tenemos la posibilidad de volver. En su caso, cuando se dé nuestro retorno, me voy a comunicar con Gabriela para comentarle y si tenemos la oportunidad de hacer otra presentación, pues muy gustosos para poderla hacer. Gracias. Bueno, muchas gracias. Tenemos por acá una consultita. Galo Maita nos dice, ¿queda grabada la exposición? Sí, mi estimado Galo, la exposición queda grabada. Usted puede, por supuesto, entrar a nuestra página, nuestra fanpage del SICA y revisar desde el inicio la exposición. Frankie Ordóñez nos dice por acá, felicitaciones, buenas noches. En su experiencia, ¿qué límite máximo de módulo de reacción de estructura de pavimento flexible considera como valor de cálculo para la nueva estructura de concreto, sabiendo que este valor incide en la determinación del espesor final del nuevo pavimento? Ya, muy buena pregunta. En realidad, él se refiere, me imagino, al módulo resiliente. Si le puedes consultar, ¿es al que se refiere? Deduzco que en la transmisión en vivo, entonces, por favor, si nos responde... Porque no nos dice por acá. Solo nos entender de que máximo de módulo. Podemos hablar, después nos puede aclarar. Yo he llegado a entender de que él dice que módulo resiliente y la subrasante sería suficiente como para poder colocar white top. No hay ningún límite. En realidad se puede colocar sobre suelos que sean de alta capacidad, como por ejemplo el ejemplo que les mostré de la avenida Cantutani, el suelo es de un CBR superior al 20%. O la otra avenida, la avenida del Alto Viacha, que tiene un módulo menor, digamos, un CBR del 5%. En los dos casos trabaja muy bien. Lo que tenemos que asegurarnos como primera medida es que sea estable. Ese pavimento flexible no debería tener asentamientos diferenciales. Por más que esté fisurado, pueda tener presencia de fisuras, pieles de cocodrilo y todo ello, podemos colocar encima asegurándonos de que es estable, ¿no? Ahora, si evidentemente tenemos algún problema, como hemos mostrado, en sectores donde están muy saturados y con la deflectometría hemos llegado a detectar
de que el suelo puede todavía tener problemas. Ahí lo hemos reemplazado, lo hemos retirado y hemos hecho un suelo cemento de 15 centímetros y hemos llegado a determinar que más o menos es equivalente a lo que el pavimento flexible también puede proporcionar. Entonces, sobre cualquier suelo, basta que sea estable, que no tenga problemas de saturación, porque si hacemos en un lugar donde está muy saturado, viene la época seca, suelos arcillosos, eso se nos deforma, la losa que va a estar colocada sobre una superficie que se mueve, que tiene asentamientos diferenciales, se va a fisurar. O sea, lo más importante es que sea estable, no interesa el nivel de la capacidad resistente de las capas inferiores. Me imagino que esa es la pregunta que ha hecho, no sé si te ha respondido la persona. Me dice, la estructura existente genera un módulo de reacción hacia la losa de hormigón, ya que ésta tiene un comportamiento rígido. Ah, ya. Sí, o sea, es evidente. Tenemos pavimento flexible que se acomoda a las deformaciones y un pavimento rígido que es más susceptible a esas deformaciones. Entonces, lo que tenemos que garantizar con deflectometría, hablemos de micrones, ¿no? Porque se miden las deflectometrías en micrones, ahorita no tengo exactamente el valor, pero si son menores a ver, estamos hablando de 80 y 100 micrones, estamos tranquilos. Ahora, cuando tenemos deformaciones mayores a 150 micrones, ya ahí un poco tenemos que verificar si esa condición se está dando, digamos 250 micrones, es un poco débil, y ahí podemos hacer los ajustes, podemos hacer estudios complementarios con el DSP para verificar si existe saturación principalmente del material. Ese sería el plan. Perfecto, estimado Franklin Ordóñez, esperamos que el ingeniero, por supuesto, haya podido despejar la duda y la interrogante que tuvo acerca de la exposición del tema del día de hoy. Nuevamente, mi estimado Rosendo, queremos agradecer su predisposición siempre y su colaboración para con nuestro gremio. Como le dije hace un momento, esperamos que sea, por supuesto, nuevos espacios, nuevas oportunidades compartidos junto a usted en nuestros espacios de diálogos. Pues muchas gracias, y si se da la oportunidad de ir al Ecuador, nos vamos a buscar para ver cómo van las cosas por allá. Un gusto, muchas gracias por la invitación y para servirlos. Por supuesto, siempre bienvenido. Colegas, ha sido un honor estar acompañándoles como moderador esta noche y poder interactuar un poco más junto a ustedes a través de la pantalla. Agradezco su compañía y nos vemos en un próximo webinar. Buenas noches. Buenas noches.